¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Hermano, me confieso culpable. Originalmente había dado yo ya un título y un texto de predicación, pero en base a lo que estamos viviendo, el Señor no me dejó en paz y me levantó y traigo una predicación diferente a lo que dice en el boletín. Una predicación diferente a lo que dice en el boletín. Y la predicación es esta: ¿cómo debe de reaccionar un cristiano ante un evento como el que estamos viviendo? ¿Cómo debe de reaccionar un cristiano? ¿Cómo debe de hacerlo? Si pusieron ustedes un poco de atención a lo que dice la primera carta de Pedro en el texto que nosotros leímos, nos damos cuenta que el apóstol Pedro está tratando con una iglesia que está teniendo todo tipo de problemas. Y les está dando muchísimas recomendaciones. En el capítulo 3, versículos del 1 hasta el 12, el apóstol Pedro está hablando de todo lo que está concluyendo más bien con el tema de todo lo que debe de estar haciendo un cristiano en su vida cotidiana, ¿te acuerdas? Porque está diciendo que se sometan a las autoridades, está diciendo que no solo se sometan a las autoridades, les está diciendo que también aprendan a ser buenos patrones, buenos empleados. Está diciéndole a las esposas que aprendan a ser muy buenas esposas, que por eso tienen de ejemplo a Sara. Y también le dice a los esposos: esposo, sométete a tu esposa y haz las cosas de forma ordenada. Pero a partir del versículo 13 y hasta concluir la carta, el apóstol Pedro como que cambia el tono. Primero está hablando a sus lectores originales, les está hablando de la forma de vida que deben de tener ellos. A partir del versículo 13, les explica un poco del por qué este padecimiento. Y es muy interesante que en el versículo 12 del capítulo 4, es muy interesante lo que dice ahí el apóstol Pedro. Sumamente importante. Porque a veces, hermano, cuando nosotros estamos en algún tipo de crisis, especialmente cuando padecemos como cristianos o por ser cristianos, entramos en crisis. ¿Qué tipo de crisis entramos? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo me estaba portando bien, ¿qué pasó conmigo? ¿Acaso, Señor, te estás ensañando con tu siervo? Y empiezan 1001 cosas en nuestra cabeza. Pero nota lo que dice el versículo 14. Perdóname, el versículo 12 del capítulo 4. Nota: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pedro? No te extrañes por sufrir porque sufres. No cuestiones, o sea, no digas: ay, Señor, ¿por qué a mí? Si yo estaba tan bien haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué se me murió mi esposo? ¿Por qué se me murió mi esposa? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y dice Pedro: a nadie se le ha dado una promesa de que todo es miel sobre hojuelas. Bueno, hablando bíblicamente, porque hay muchos que desde el púlpito sí hacen eso. Rebajan el evangelio,
venden el Evangelio, ofertan el Evangelio de tal forma que ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. ¿No es cierto? Y yo te digo, ven a Cristo, tus problemas se van a agrandar. Esa es la oferta. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Si escuchan que digo Pedro por Pablo, no se sorprendan como si estoy más familiarizado de predicar a Pablo que a Pedro. Y no son los picapiedras, hermano, ¿ok? Digo, para que no, ay, me está hablando de los picapiedras. No, hermano, no, estoy hablando de la Biblia, ¿ok? Entonces, Pedro dice que no te extrañes. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué razón? Porque nota, amados, capítulo 2, versículo 11, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y empiezan instrucciones que el apóstol está dando, ¿cierto? Mismo capítulo 2, pero ahora, versículo 18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. ¿Ya notaste cómo está dando instrucciones precisas? Esposas, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, versículo 7 del capítulo 3, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con ellas. Instrucciones precisas del estilo de vida. Pero a partir del versículo 13 cambia el tono. Pedro está hablando en un tono distinto, con mucha compasión, con mucho amor, en un tono de un corazón más pastoral que otra cosa. Nota lo que dice. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pedro ya te está dando ánimo en medio de cualquier circunstancia. Te está dando ánimo, tranquilo, dice, tranquilo. Lo más que te puede pasar es que te maten. ¿No es cierto? Es lo más que te puede pasar. Y si aplicamos la de Pablo, para mí el vivir es Cristo, y si me matan, sigo ganando. Mira que si te da el coronavirus y te mueres, ya la hiciste. ¿Ok? Te vas con el Señor. Espero que no salgas de aquí anhelando el coronavirus, ¿ok? Nota, versículo 14. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, sois dichosos. ¿Notas cómo cambia el tono? Cómo Pedro les está dando consejos y ya los trae aquí abrazaditos. Mira, hermano, si al final de cuentas te está pasando esto, no te preocupes. Dios es contigo, no está pasando nada, tranquilo. No te alebrestes, tranquilo. Sereno, moreno, sereno. Porque dice, dichosos sois. ¿Notas cómo está cambiando el tono de las palabras? Y no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. O sea, espérame. No tengas miedo. Síguele en tu vida cristiana. Aprende a hacer las cosas. ¿Te das cuenta del tono? ¿Cómo es diferente? Ahora dice, más bien, en todo esto que te está pasando, por muy difícil que parece que es, que sientes que ya lo traes aquí pegado, tranquilo. Fíjate lo que dice. Santificad a Cristo en vuestro Señor. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué recomendación tan gigante está haciendo Pedro! Gigante está haciendo una recomendación. Escucha. Sino santificad a Cristo como Señor. Palabras importantes. Como Señor. ¿Qué es eso? Bueno, son dos palabras sumamente importantes en este texto y de aquí le voy a brincar hasta el que voy a predicar. ¿Ok? Dice, santifica a Cristo en tu corazón. Santifica a Cristo en tu corazón significa, pon a Cristo en tu vida por encima de cualquier cosa. Quien debe de ocupar el lugar número 1 en tu corazón es Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, otra cosa importante.
como Señor. ¡Wow! No solamente ponlo en primer lugar, no, chiquito. También como tu Señor. ¿Para qué? Para que puedas soportar todo lo que está pasando en el mundo. Si tú no haces eso, te vas a amedrentar, te va a dar miedo, vas a salir de aquí paniqueado y vas a querer salir corriendo a comprar provisiones para todo el año para que se te echen a perder. Conozco el caso de una persona, conocí a una persona que era tan previsora que tenía un cuarto en su casa hecho bodega con comida, según ella productos no perecederos, pero tenía almacenada comida caducada desde los 80s. Imagínate eso. Y oiga, ya tire, no, ahí déjamelo, por si las mosqueteras. ¿Me explico? Eso es confiar en Dios, eso es confiar en Cristo, eso es hacer de Cristo tu Señor. El hacer de Cristo no solamente es santificarlo, ponerlo en primer lugar. Él tiene la preeminencia sobre cualquier cosa. No solo eso, sino como tu Señor, como tu dueño, tu absoluto, tu meta todos los días de tu vida. Hacer la preciosa y santa voluntad de Él, no la tuya. Esto es lo que le está diciendo Pedro a sus lectores originales, pero en un tono muy pastoral, muy amante, muy paciente. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Y a partir del capítulo 4 encontramos más recomendaciones acerca de lo que se debe de hacer y cómo deben de actuar en medio de una circunstancia sumamente complicada, en donde nos puede aterrar. Ahorita estamos en medio de una situación difícil a nivel nacional, pero no es pánico, hermano, no debe de ser pánico. Imagínate cómo te sentiste ayer que empezaron a bombardear con un montón de noticias por todos lados. ¿Cómo te empezaste a sentir? ¡Ay, nos vamos a morir! Sí te vas a morir, te lo garantizo, sí te vas a morir. Sí. El punto es cómo. El punto es cómo. Y Dios no te cumple tus caprichos, porque te puede dar el moco flojo y brincarla todavía, así que no pasa nada, ¿ok? Pero te empezaste a sentir mal, ¿no es cierto? Pero no debe de ser así. Hay que confiar plenamente en Él como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro ayudador, nuestro protector, ¿cierto? Y en medio de todo esto tenemos que aprender a hacerlo conforme a las recomendaciones que Pedro le está diciendo a una iglesia que está siendo sumamente perseguida, complicada la vida de estos. Imagínate cómo te empezaste a sentir ayer. Imagínate que aquí en nuestra amada Toluca se desatara una persecución violenta contra nosotros los que proclamamos a Cristo como Señor. ¿Qué ibas a hacer? ¿Y si ya mejor no voy? Ya no. ¿Me explico, hermano? Si esto nos asusta, ¿qué no va a pasar cuando veas que es de veras? Que ya mataron al pastor por andar de bocón desde el púlpito. Vas a decir, ay, gloria a Dios. Hasta que se lo echaron. Ay, Señor, estaba llorando por eso, Dios me contestó. Sí, pues mangos que aquí sigo, para que se te quite. Amén. Y por cuanto Dios no concede caprichos, hermano, aquí sigo hasta que Dios quiera, ¿ok? Entonces, hermano, es importante que atendamos la recomendación de Pedro, versículo 7, nota, del capítulo 4. Mas el fin de todas las cosas
se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Solamente ese versículo vamos a estudiar, hermano. Solamente ese versículo. Por eso quise dar todo este contexto para entenderlo, ¿ok? Acompáñenme a orar, por favor. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu enorme bondad, por tu compasión, porque a pesar de cualquier circunstancia que podamos vivir en tu mundo, tenemos la plena certeza, Dios, de que tú estás en un pleno cuidado de nosotros. Y tú nos has dicho, el Señor Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Padre mío, ayúdame a dar consuelo a esta congregación a través de este mensaje que tú me has dado, para que salgamos de aquí fortalecidos, confiando plenamente en ti, sabiendo que tú eres un Dios soberano, que estás en un control absoluto y perfecto de todas las cosas, y que no le va a suceder nada a nadie que tú no quieras que suceda. Por favor, Señor, úsame. Toca el corazón de mis hermanos para ser consolados, edificados, y nunca dejar de ver a Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, úsanos, por favor, para poder desplegar tu preciosa gloria desde este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, bueno, pues la primer cosa que dice el apóstol Pedro, ¿cuándo se escribe esta carta? ¿Te acuerdas? En la época de Nerón. En la época de Nerón. Y este era un pillazo, ¿te acuerdas de esto? Y con todo esto, Pedro les da otra palabra de consuelo a sus lectores originales y les dice, no te preocupes, no te preocupes. El fin de todas las cosas está cerca. O sea, aguanta, ya casi llegamos. Tranquilo, ya casi llegamos, no te desesperes. No tires la toalla, síguele, vamos. Ya casi termina el último round. Oye, pero es que ya estoy bien guameado y todo hinchado, todos los pómulos, todo hinchado, ¿no ves? Síguele. No es por vista, es por fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? El fin de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Así comienza nuestro texto. Mas el fin de todas las cosas está cerca. ¿Cuáles cosas? El texto dice que todo se acabará, o en el texto griego dice que la completación se va acercando o se ha acercado. Esta completación o este complemento de todas las cosas es la palabra telos, de donde se deriva nuestra palabra telón. Telón. Cuando se descorre el telón, ¿qué pasa? ¿No? Y aparecía en medio un puerquito que decía, es todo, amigos. ¿No es cierto? Lástima que terminó. ¿No es cierto? O sea, se acabó. El fin de todo, el que se corra el telón porque se acabó la obra, está muy cerca. Está demasiado cerca. Se está a punto de terminar todo esto. Espérate, no desistas, no huyas. Aguanta. La obra majestuosa de Dios está llegando a su fin. Escucha, esto debe de dar ánimo a todos. La obra majestuosa de redención de Dios a través de Cristo por los hombres está cerca. Maranata. El Señor viene, Cristo viene. Esto debe de animarte. ¿Qué coronavirus? Ni qué, ya que sé qué. Muy consciente, pero no te achiques. No te achiques. No te achiques. Que no cunda el pánico. ¿Quién dijo? El Chapulín Colorado, hermano. Chapulín. El famosísimo y heroico Chapulín Colorado.
Este no era Rambo, era el Chapulín Colorado. ¿Ok? El fin de todas las cosas está cerca. No olvidemos que el apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesús allá en Lucas en el capítulo 21. Vamos ahí a Lucas, por favor. Pongan un separador si es que traen, porque hoy yo no traigo. No sé dónde lo dejé. Aquí hay uno, ya lo encontré. Ponemos ahí un separadorcito y vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos del 8 al 19. Es un texto muy largo, ¿cierto? Pero ¿de qué habla? ¿Lo conocen, hermanos? ¿De qué habla el texto? De las señales antes del fin, ¿cierto? Estas señales antes del fin está hablando entonces específicamente acerca de la segunda venida de Cristo, y los discípulos le hacen una pregunta: ¿cuándo sucederá todo esto? Y la respuesta está en el versículo 8. Nota, versículo 8, ponle atención. Él dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. ¿Qué dice? No le creas, no le creas. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros que Cristo no va a venir ni antes ni después de cuando Él dijo que iba a hacerlo, ¿cierto? Nada más. Podemos pensar en muchas maneras en que el mundo percibe el fin de los tiempos, con los desastres naturales, las bombas nucleares, con las pestes, y muchos creen que este coronavirus es el apocalipsis. No es cierto, hermano, tranquilo, no es cierto. Con las enfermedades, con la mutación de bacterias que requieren cada día más antibióticos poderosos o más poderosos. ¿Lo estamos viviendo? Sí, hermano, sí. Estas enfermedades han cobrado el día de hoy muchas vidas, y vemos esto, este es el mejor ejemplo, hermano, para poder entender el texto. ¿Cuántas vidas se murieron? Vaya, ¿cuántas personas murieron ahorita en China con esto? Pues ya van, dices, wow, se murieron muchas, pero ¿cuántos millones de habitantes tiene China? ¿Cuántos? En proporción, ¿cuánto es lo que ha muerto? Nada, hermano, nada. ¿Cierto? No es nada. Por eso quiero que estés tranquilo. Por eso el Señor me llevó acá. Yo te iba a dar otro tipo de predicación que te la tengo guardada para la próxima semana. No os preocupéis. Ya la tengo guardada. Aquí en nuestro México, no es que dicen que hay muchos casos que no quieren salir a luz. Ok, ¿cuántos? ¿1 millón? Supongamos que hay 1 millón. Dices, wow, es muchísima gente. Ok, 1 millón. De 120 millones de habitantes, ¿cuánto es? Sigue siendo poquito, ¿no es cierto? Pero hay 1 millón, no. Supongamos que hay 50,000. ¿Cuánto es en una población de 120 millones de habitantes? ¿Cuánto es? El índice es muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, hermano, pero todo esto tiene que venir porque son las cosas que han de suceder. ¿Cuándo? Antes del fin. Antes del fin. ¿Cuántas personas no ha cobrado el cáncer? ¿Cuántas personas, cuántas vidas no ha cobrado el SIDA? ¿Cuántos no se fueron con la influenza HN1 y X, Y y Z? ¿Cuántos? Así lo dijo la ex secretaria o la ex directora o presidenta de los trabajadores del Estado. ¿Cuántas vidas ha cobrado? Dices muchas, pero
Ya aprendimos a vivir con eso, ¿no? ¿Sabes qué nos debería de preocupar más? La situación social en la que se encuentra el país. ¿Sabes que esa cobra vidas diario de una cantidad impresionante? Estamos considerados uno de los países más peligrosos para vivir en toda Latinoamérica. Por eso dicen, México, no vayas, allá matan y no entierran. A todos los dejan tirados, ¿no es cierto? Que se lleven a sus muertos, hermano. Hay que ponerse en protesta, llévense a sus muertos. Tan solo el fin de semana antepasado hubo 60 muertos, hermano. El fin de semana pasado en Guanajuato hubo una matanza impresionante. Esa es la peor cosa que nos puede pasar como sociedad, y acostumbrarnos a eso y acostumbrarnos a no orar por eso. Eso sí es terrible. Súper terrible. Este movimiento que hay del feminismo al día de hoy. Quieren acabar con toda la estructura familiar, ese es el punto. Ni siquiera saben de qué se trata. Las guerras que se están librando alrededor del mundo, las inundaciones, los terremotos, ¿cuántas cosas hay? Es parte de, hermano. Tenemos que aprender a tener las antenitas bien abiertas. Algunos, como los postmilenialistas, piensan que la iglesia va a crecer y será propicio un reino en el cual Cristo pueda venir y reinar, y así será un final feliz. ¿Y fueron felices? Por siempre. Pero esto no es así tampoco. Pero esto no es lo que el Señor describe en Lucas 21. Vaya final que el Señor ha descrito en este pasaje. Una visión totalmente pesimista del futuro. No hay elemento esperanzador. Hay tres cosas específicamente que destacan de este texto de Lucas. El tiempo transcurrido ocurre ahora, y mi segunda venida está marcado por el engaño religioso. Habrá algunos que dirán, yo soy el Cristo. Cuando escuches esto, no vayas tras ellos, son falsos. Este tiempo es caracterizado por el florecimiento, el desarrollo de la intensificación y el crecimiento de un falso tipo de crecimiento cristiano. Hoy todos se dicen cristianos. Hay muchas así mal llamadas iglesias que no son iglesias, porque no predican el evangelio, porque no predican la palabra de Dios, porque Dios no es glorificado a través de ellos. Y es una característica de los últimos tiempos. Y pregúntate a ti mismo, y dite a ti mismo, a mí mismo, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿No está totalmente desvirtuada? En segundo lugar, no solo está marcado por el engaño religioso, sino por un desastre global que incluye guerras, disturbios, terremotos, plagas, hambrunas, terror y grandes señales en el cielo. ¡Vaya final! Hermano, ¿de qué nos espantamos? Por eso quise leerles Pedro capítulo 4, versículo 12. No te sorprendas, hermano. ¿Sabes por qué nos sorprendemos y sabes por qué entramos en una histeria colectiva? ¿Sabes por qué? Por desconocimiento de la Biblia. Nada más por eso. Porque nosotros tenemos que estar bien cimentados, bien arraigados en Cristo, para ser inamovibles. Se rompe, se dobla, pero no se rompe.
Sí nos va a tambalear, claro que sí. No somos de palo, pero no vas a caer. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿No es cierto? Y tercer elemento del que habla antes del fin, el tercer lugar está marcado por persecución del creyente y la angustia del creyente. ¡Ay! ¿De eso se trata el cristianismo? Sí, de eso se trata el cristianismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, follow me. ¿No? ¿De qué nos sorprendemos, hermano? Tranquilos, no pasa nada, ¿cierto? Todo va a estar, todo está pasando según lo programado por el mismo Dios. Todo va a pasar según lo programado por Dios. Aunque Pedro no está tratando de dar ninguna fecha, pues él sabía que no había fecha y nosotros podríamos preguntarnos igual que los discípulos: ¿cuándo sucederá todo esto? Abre los ojos, hermano. Abre los ojos. Estamos 2000 años, 2000 algo de años más cerca que cuando Pedro escribió esto, que cuando Lucas escribió esto. ¿Cuánto estamos cerca? Muy cerca, ¿no es cierto? Ya avanzamos demasiado. Entonces, ¿por qué nos espantamos? El Señor no contesta tal cual lo hizo con sus discípulos a la hora que no pensáis. Más bien el Señor contesta tal cual lo hizo con sus discípulos. ¿Cuándo va a venir? Cuando nadie se lo espere. Por eso hace el ejemplo del ladrón, ¿no es cierto? Si alguien supiera, te van a pasar a tocar a tu casa. Oiga, muy buenas noches. Soy el ratero de la colonia. ¿Cuándo no va a estar usted? ¿Cuándo va a estar usted bien dormidote para que nosotros podamos entrar? ¿O cuándo va a estar toda la familia para que los podamos amedrentar a todos y podamos sacarle a la casa? ¿Hace eso el ratero? Te cae de sorpresa. ¡Ay! Ya entró, no te muevas, ¿no es cierto? Nadie sabe el día ni la hora en la que va a venir el Señor. Por eso tenemos que santificar a Cristo. ¿En dónde? ¿Cómo? Como Señor, hermano. Como Señor. No sabemos el día ni la hora. Como le dijo el Señor a sus discípulos allá en Hechos, en el capítulo 1, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos. O sea, ¿de qué te sirve? Prepárate en lo que estás haciendo. No dejes de ver a Cristo, santifícalo en tu corazón. Porque confía solamente en Dios. Dios es soberano. Y todo esto es cierto, no podemos saber el día ni la hora. Por esta razón es que debemos estar sobrios para la oración. Regresamos a nuestro texto. El apóstol Pablo dice que será como las señales, que es como los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Son así. Pon mucha atención. Los dolores, yo nunca he estado en un parto, aclaro. Tuve una hija, pero a través de mi esposa, ¿ok? Los dolores de parto, las contracciones, no dices, ¡ay! Ya se salió. No, no es así. No es así. No es así. Empieza avisándote. Ay, se me movió. Creo que se dio la vuelta. ¿Ah? Y le sigues caminando. ¡Ay! ¡Uy! Otro dolorcito. Y le sigues.
¿Y los dolores de parto son chiquitos y esporádicos. Y conforme se acerca el tiempo del alumbramiento, son más cortos y más intensos, ¿cierto? Hasta cuando llega el día del alumbramiento y dices, es un dolorazo, pero es un gozo. Es combinado. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Entonces, esto es cada vez más intenso y más corto. Más intenso. Falta que pasen todavía algunas cosas. Pero esto es lo que está diciendo Pablo. Cristo vendrá entonces y no lo dejará. Pero por eso Pedro dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues, palabra interesante esta, el pues. Pon atención a lo que está diciendo Pedro. Pues fíjate, tranquilo, tienes que aprender a ser prudente. No caigas en pánico, hermano, por favor. No creas que haciendo cosas vas a prolongar tu vida tranquilo. Tienes que ser muy prudente, ¿cierto? Hermano, no nos ocupemos de cosas vanas. Algo importante que decían las autoridades el día de ayer en las noticias es, este periodo vacacional que se da una semana antes y una semana después, que se va a convertir en 4 semanas, híjole hermano, esto va a estar bien complicado. Si esto se hacen otra cosa más, acaban con la economía. Y esto es con lo que no quieren hacer, según ellos, ¿no? Hasta nuestro hermanito Moy ayer puso, hermano, esto para mí es bien complicado. Pues su trabajo depende mucho de que haya escuela. ¿No hay escuela? Y no porque venda chicles afuera de la escuela. No, hermano. Recuerda, él trae un taxi. Y depende mucho del movimiento. Están las señoras en sus casas con sus chamacos en sus casas, pues no hay movimiento. ¿Cierto? Entonces piensa en todo esto, hermano. No caigamos en situaciones, no pensemos como los demás, no actuemos como los demás. Vamos por favor a la primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Versículos 14 al 16. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ya lo puso acá Jonathan? ¿Qué dice, hermanos? A ver, espéreme, y si todos se fijan acá y le dan lectura, porque cada quien se paró y quiso lo que quiso. Va otra vez. Repeat, please. ¿Qué dijo? Que te aguantes. Aguanta. ¿Cómo? Guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo, hasta la manifestación de Cristo. O sea, tranquilo, hermano, tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, el contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy nos dice cuáles son todas las cosas en las que perdemos el tiempo. Puras cosas las cuales su origen es la complacencia de la carne, cuando no consideramos a Dios. Por ejemplo, estas son algunas cosas. Acumulación de bienes. Estás trabajando en todo menos esperando la venida de Cristo. Acumulas bienes, casas, carros, ropa, zapatos. Y uy, jale, tenemos el síndrome del ratón. Todo quieres guardar para algún día lo has de usar. Hermana, fíjate, toda guardas ropa de cuando eras soltera, hermana.
Y el hermano también, ¿no? Estábamos así. Reventamos como palomitas. Dice, no, la meta es llegar allá. Ay, por favor, ya no cabes, hermano. Ya sácalo. Pero acumulamos bienes, ¿no es cierto? Otra cosa en la que perdemos el tiempo es en la acumulación de títulos personales. ¿Te interesa más adquirir conocimiento secular que estar en el conocimiento de Cristo para no entrar en un pánico colectivo, en histeria colectivo? Acumulación de dinero, grandes cuentas bancarias, ¿para qué? Desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo volverás. No te vas a llevar nada. Aunque te lo echen al cajón, ahí se va a quedar. Eso no se lo comen los gusanos. ¿Ok? Y 4, cuando tenemos un pensamiento hedonista cristiano, el vivir muy tranquilo y cómodamente. ¿Ok? No, hermano, no. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y obviamente dice, de un espíritu sobrio. ¿Cómo? Sobrio. ¿Qué es lo contrario a la sobriedad? Entonces, tranquilo, no pienses alocado, no pienses como un borracho. Tranquilo. Un borracho no sabe nada. Literalmente no sabe ni lo que dice. Pero para que te preocupes o te ocupes de la oración, que tengas una mente despejada para poder estar orando con precisión. Te voy a comentar algo, hermano. Te voy a comentar algo. Esta iglesia a la que pertenecemos tú y yo, esta iglesia local, tiene súper descuidado un ministerio. El ministerio de... Fíjate que todos lo saben, pero nadie le entra. Y lo digo con tristeza. La oración. Algunos este miércoles pasado no vinieron por razones justificadas y otros por razones injustificadas, pero el punto es que solamente hubo 2 en la oración. Piensa en la oración, hermano. ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestros gobernantes sean creyentes? Orar por ellos, por sabiduría de lo alto, para que ellos puedan gobernarnos de una forma bien. ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestros gobernantes puedan contener toda esta violencia que vivimos en nuestro México? ¿Cuánta necesidad tenemos de que el pueblo de Dios no claudique en su fe? ¿Cuánta necesidad tenemos de que la iglesia se conserve en oración? ¿Cuánta necesidad tenemos, hermano? ¿Cuánta necesidad tenemos de traer delante de Dios todas nuestras peticiones? Chiquitas, medianas, grandes, del tamaño que sea. Necesitamos pasar tiempo con Dios, hermano. Tiempo con Dios. ¿Cuánta necesidad hay en esta Santa Ana Tlalpatitlán de que estar orando por ellos? Para que salgamos a predicar el Evangelio aquí en Santa Ana. ¿Cuánta necesidad hay? Y entonces, hermano, todos sabemos que el ministerio más descuidado es y sabemos que hay mucha necesidad, ¿cierto o no? Pero nadie viene. ¿Qué pasó? Hace muchos años, hermano, muchos años leí un libro que se llama Cristianismo Clásico, es el título del libro. No recuerdo quién es el autor y ni lo podré recordar porque presté el libro y no me lo devolvieron. Pero en este libro, el autor de este libro hace una pequeña analogía entre los pentecostales
y los que tienen una doctrina reformada. Y decía el autor, tenemos mucho que aprenderle a los pentecostales. Y lo decía en dos aspectos muy importantes. Uno, su fe, y dos, su oración. Nosotros, sin mucho conocimiento, hermano, pero no nos ocupamos de esto. Lo digo con tristeza, hermano. Lo digo con tristeza. De verdad. Tenemos una lista de 30 peticiones de oración que tenemos aquí cuando estamos. Pero no oramos. ¿Y sabes por qué no oramos, hermano? ¿Sabes por qué? Porque hay muy poco conocimiento de la Biblia. La ignorancia de la Escritura me lleva a orar y a orar mal, como dice Santiago. Porque oramos solo para nuestros placeres, para gastar en nuestros deleites. Y no nos ocupamos con lo que realmente se requiere en oración. Y muchas veces oramos muy mal. Señor, dame poder, Padre, para salir y predicar. ¿Más quieres? Ya lo traes puesto. Se llama Espíritu Santo. Y nosotros, vasos de deshonra, nos depositaron algo que nos hace honrosos. ¿Qué es? El Evangelio. O sea, ya tienes al Espíritu Santo, ya no lo pidas. Ya tienes el mensaje. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. ¿No es cierto? Nada más. Hermano, ¿por qué no hacemos las cosas? Porque desconocemos lo que la Biblia dice. Nada más por eso. A veces no ofrendamos. ¿Sabes por qué no ofrendamos? Porque no conocemos lo que la Biblia dice. Por eso no obedecemos. Por ignorancia en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. El enfoque de este texto es la oración. Y nota por qué lo quise usar. Dios no va a dejar que le pase nada a nadie que Él no quiera que le pase. ¿Cierto? Él está al cuidado, Él es soberano. Él controla el mundo y el flujo de su historia. A nosotros nos mandan una cosa: orad sin cesar. Este orar sin cesar es una oración continua de todo el tiempo, pero no que estés aquí acostado, tirado y flagelado. No. Por eso dijo de un espíritu sobrio, cuerdo, consciente de lo que realmente se necesita. Sin cesar no dejas de hacer lo que estás haciendo y ahí te acuerdas, oh Señor, también te ruego y sigues trabajando por mi hermano que está en esta situación, Oyes unas noticias y ora por los de las noticias también. Pobre gente, está muriendo sin Cristo. Que el hermanito va a presentar su examen, ora por él. Pero hermanito, no dejes de estudiar. Esto no es magia. ¿Me explico? El punto es la oración, hermano. Y esta recomendación que Pedro está haciendo a estos hermanos estaban siendo perseguidos. Y había enfermedades, por supuesto que sí. Y había terremotos, y había inundación, por supuesto que sí. Pero menos que hoy, seguramente. Pero ellos estaban conscientes de todo lo que pasaba. Porque no dejaba de pasar, nada más que hoy se va cortando el tiempo como los dolores de parto. Pero ellos conocían todo. Ellos estaban siendo martirizados en la Coliseo Romana. Y Pedro les dice, espérense, oren bien, confíen en Dios. ¡Wow! ¿Qué nos hace falta, hermano?
Orar, hermano, orar nos hace mucha falta. Orar. Y en este tiempo más, para no caer en un pánico colectivo. Para poder tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Te voy a confesar algo, hermano. Sé que Dios es soberano, pero voy a abrir mi corazón contigo ahorita. Y te voy a confesar un temor que tengo. A mí casi nada me da miedo. Soy osado, esa es la verdad. Pero te voy a confesar un temor que tengo. Dios es soberano y Él va a hacer lo que tiene que hacer con o sin ti o sin mí. Así de sencillo. Pero ¿sabes a qué le tengo miedo, hermano? Que si nosotros no somos fieles en oración, nosotros no somos fieles en nuestras ofrendas, nosotros no somos fieles en nuestro estudio, nosotros no somos fieles en la congregación, o sea, venir a congregarnos, ¿sabes qué va a pasar si les digo, hoy el servicio se va a transmitir solamente por Facebook? ¿Qué vas a hacer? No lo vas a ver, hermano. Vas a creer que es un domingo de descanso. Te vas a levantar tarde, vas a ir a almorzar a la plaza. Y no es porque esté mal eso. Es porque tengo el temor de que la iglesia se deshilache. Que se vaya como hilo de media. ¿Por qué tengo ese temor? Porque los veo, hermano. Y lo digo con pesar. ¿Sabes por qué? Porque los amo, hermano. Y porque sé de qué pie cojea cada quien. Por eso. Y eso me duele. Pero gracias a Dios por eso. Porque soy el pastor de la iglesia. Y tengo que velar por ustedes. Y esto me ha traído a estar orando más todavía. A depender más de Dios. Y si Dios dice que las autoridades digan que ya no se pueden tener ni este tipo de reuniones, lo vamos a cerrar. No voy a violar un precepto establecido por la autoridad. Pero entre tanto esto sucede, voy a estar orando por todos y cada uno de ustedes para que no dejen de hacer lo que tienen que hacer, ser fieles a Dios. ¿No es cierto? Porque la fidelidad de Dios es grande, muy grande. Amén. Les prometo, se los prometo, hermanos, que si el Señor nos concede llegar al próximo domingo, les voy a dar la predicación que estaba para hoy, que son diezmos y ofrendas, porque es otro lado donde andamos, pero bien flacos, hermano. El próximo sábado vamos a tener faena aquí. Hay que venir a barrer y trapear, bien barrido y bien trapeado, y más ahorita. Y hay que hacer muchas cosas, hay que comprar varias cosas. No tenemos fondos, hermano. Recuerda que esto te lo dije hace 15 días. Y no creas que ya nos recuperamos. No. Seguimos exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad de parte de nosotros para con Dios. El aprender a ofrendar tiene que ver con tu fe delante de Dios. Te voy a dar una probada de lo que te voy a explicar la próxima semana. Tiene que ver con tu fe. Hasta antes de la ley no había obligación de dar el diezmo, ni de dar ofrendas, ni de dar nada. Todos los que ofrendaron hasta antes de la ley fue de manera voluntaria y fue de forma muy generosa. Viene la ley y entonces ya hay una imposición, hay un acontecimiento antes de la ley, pero en la ley ya es ley, ya lo tienes que pagar, ya no es de que si quieres. Aparte son las ofrendas para la manutención del pueblo levita. En el Nuevo Testamento no hay imposición de un diezmo, no existe.
pero no es para que te lo quedes. Depende, es fe, hermano. Señor, tú me estás pidiendo que sea generoso. Es generoso, confiando en que Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. A veces llegamos a pensar, no, Señor, quiero darte, pero tengo que comprar, tengo que hacer, tengo que invertir, tengo que pagar el coche que saqué, tengo que hacer esto que... Hermano, entonces no es que no haya en el pueblo cristiano, es que invertimos en otras cosas. Y de hoy en ocho se los explico con mucho detalle, porque concierne a nuestra iglesia. Por lo mientras hay que orar, hay que confiar en Dios, no caer en pánico y lavarnos las manos antes y después de ir al baño. ¿Amén? Ok, vamos a orar, por favor. Eterno Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, amado Padre, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica esta exhortación que nos haces a través del apóstol Pedro, de estar orando en medio de estas pruebas, como lo estaba esta iglesia, en unas pruebas muy fuertes, muy, muy grandes, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a saber que tú estás al control de todas las cosas. Y si tú quieres, Padre, que podamos seguir congregándonos como hasta hoy, tú eres soberano, Señor. Ayúdanos a estar orando por nuestros gobernantes, que tomen decisiones sabias tocante a esto que está pasando en nuestro México, que ellos dicen que están tomando las medidas de precaución por el beneficio de la comunidad. No caigamos. Ayúdanos, Señor, a no caer en pensamientos bonachones de que es vacaciones y nos vamos a ausentar. No es tiempo de vacación, es tiempo de meditar, es tiempo de orar, de estar en casa, de resguardarnos, de estar muy conscientes de lo que estamos viviendo. No es pánico, se requiere conciencia solamente. Señor, ayúdanos, por favor, sabiendo y entendiendo con mucha claridad que el día está cerca, más cerca de cuando se dio la promesa. ¿Cuándo sucederá? No nos compete a nosotros saber esto, pero sí nos compete ser de un espíritu sobrio para la oración. Ayúdanos, por favor, Dios, a honrarte a través de esto que tú nos demandas como hijos tuyos. Despídenos en paz, Señor, y permite que podamos tener una tarde en el nombre de